Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estoy haciendo un pequeño video para la clase de electrónica. Sí, es referente a explicar el caso de Mateo. A continuación presento mis datos. Sí. Okay, mi nombre es Luis Santiago. Estoy estudiando la carrera de Ingeniería de Sistemas Computacionales y esta es la tarea del video. Se refiere a variables eléctricas. A continuación vamos a ver el caso. Ok. En nuestro caso nos dice que Mateo es un joven inquieto que tiene muchas dudas sobre la forma en que la electricidad funciona en los circuitos eléctricos y electrónicos, y nos plantea una serie de preguntas. Nos dice cuál es la relación que existe entre la tensión y la electricidad y el voltaje, para qué nos sirve saber la intensidad eléctrica que tiene un circuito y cuáles son las unidades de medida de voltaje, la intensidad de la corriente y la resistencia, y de dónde se obtienen. Ok, por principio de cuentas vamos a definir qué es la electricidad. Este concepto se refiere mucho al movimiento de electrones de un lugar a otro a través de un circuito eléctrico. Recordemos que la electricidad siempre está disponible en todo lugar siempre y cuando tengamos una fuente de poder, como puede ser una pila, una batería de un carro o cualquier otro instrumento que tenga una fuente de poder. Okay. Bueno. Para explicar un poquito la electricidad, pensemos en una analogía. En este caso estoy utilizando un circuito de carreras con un vehículo. Si nos damos cuenta, el vehículo está circulando por toda la pista. Eso se puede decir que es movimiento de electrones. El carrito es un electrón que se va moviendo de un lugar a otro. Cuando entra a los pits, se puede decir que es cuando estamos conectando algún aparato electrónico y está demandando energía. Cuando el aparato eléctrico ha sido desconectado, se puede decir que el electrón ha salido de los pits para regresar de nuevo a la pista. Ok, ahora que ya sabemos cómo funciona la electricidad, podemos contestar la pregunta inicial: ¿cuál es la relación que existe entre energía y voltaje? Okay. La tensión eléctrica se refiere a la cantidad de fuerza o intensidad con que nos llega la energía eléctrica a algún aparato que conectamos a la fuente de poder, como mencionaba, ya sea la pila o la batería, o incluso en un enchufe de nuestra casa. A mayor altura de voltaje, mayor tensión tendríamos. Esto lo podemos ver en un cilindro de agua, en el cual le abrimos una llave, estará cayendo el chorro de agua. Conforme vayamos abriendo más, podría obtener mayor fuerza. En la imagen que estamos viendo a un lado tenemos un cilindro, el cual tiene una pequeña abertura y a través de él está cayendo un chorro de agua constante hacia algún depósito. ¿Sí? Así es como podemos decir que la tensión se maneja. Obviamente el voltaje, en cuanto a mayor tensión, tendríamos mayor voltaje. ¿Okay? Continuando con la pregunta, ¿para qué nos sirve saber la intensidad eléctrica que tiene un circuito? Pues nos sirve para conocer la cantidad de energía que consumimos en nuestras casas, además de que nos sirve para saber con qué voltaje contamos, ya que si le damos demasiado voltaje a nuestros aparatos, como vemos en las láminas, podemos terminar achicharrados, o incluso nuestros aparatos se pueden dañar, como puede ser la clavija o el enchufe. ¿Sí? Entonces, esto también se puede explicar, digamos, como un vaso de agua. Si nuestro vaso de agua se empieza a llenar poco a poco, y en un momento dado le dejamos caer toda la jarra de agua, nuestro vaso se va a derramar, y obviamente lo que va a pasar es que se va a empezar a derramar todo el agua por fuera, haciendo que nuestro vaso se empiece a ensuciar con el agua, y obviamente va a empezar a dañar todo lo que está alrededor, o en este caso a mojarse. Y ya para finalizar, veamos, nos pregunta cuáles son las unidades de medida del voltaje, la intensidad de corriente y la resistencia. Bueno, la unidad de medición para el voltaje es el volt, para medir la intensidad
de la corriente se utiliza el ampere y para medir la resistencia es el ohm. Esta definición la estableció el alemán Georg Simon Ohm. Esto se le conoce como el triángulo de Ohm. Se tiene del circuito común, ¿sí? En la imagen vemos el famoso triángulo de Ohm, o como muchos lo llaman, el triángulo mágico, ¿sí? Nuestro triángulo mágico nos sirve para saber cuál es la intensidad de nuestra corriente, para saber con qué voltaje contamos, ¿sí? Ahora, ¿cómo se obtiene? Okay, para calcular el voltaje se multiplica la intensidad por la resistencia. De esta forma podemos obtener nuestro voltaje. Luego, para calcular la resistencia se divide la intensidad por el voltaje, ¿sí? Y de dónde se obtiene. Y por último, para calcular la intensidad se divide la resistencia entre el voltaje. Gracias por su atención, nos vemos en la próxima y aquí está mi bibliografía. Hasta luego.